El tema de hoy, ustedes lo han pedido cantidades de veces en redes. Prepárense porque en los próximos minutos vamos a ver documentos increíbles de pintores, de artistas de la Edad Media, de tiempos pasados, de los 5 continentes, que teóricamente retrataron cosas que no son de este mundo. Bienvenidos a nuestro especial acerca de ovnis ancestrales en Más Allá. La teoría del antiguo astronauta, la idea de que fuimos visitados por viajeros del espacio-tiempo en épocas remotas. Una posibilidad que enciende la imaginación de millones de personas y que aparece retratarse en antiguas obras de arte. Posibilidades que han inspirado películas como Eternal de Marvel Studios del año 2021. Hemos observado y guiado. Los hemos ayudado a progresar. Y los hemos visto lograr maravillas. Teorías de contactos que muchos ven retratadas en obras de arte pretéritas, lienzos incunables e ilustraciones arcaicas. Como esta pintura del artista holandés Aer de Gelder titulada El bautismo de Cristo, de 1710, en la cual representa al Espíritu Santo convertido en paloma, desciende del cielo, enmarcado con una especie de rayo de luz, custodiando a un ave. Para muchos, una interpretación errada, para otros, rasgos de misterios perdidos en el tiempo. Acompáñenos esta noche a descubrir los rastros de los ovnis ancestrales, solo aquí en Más Allá. Una noche para hablar de casos increíbles, una noche para hablar de lo que llamaríamos los ovnis ancestrales. ¿Y qué son los ovnis ancestrales? ¿Y cómo los entenderemos esta noche? Pues son aquellos que aparecen retratados, aquellos objetos inexplicables que fueron pintados por maestros de tiempos antiguos como el Renacimiento, como la Edad Media. Objetos que no deberían estar allí y algunos de ellos no tienen explicación actualmente por ningún historiador, siguen siendo un misterio, un enigma. Pues bien, para hablar de esos objetos extraños ancestrales tenemos 2 invitados que ustedes también siempre piden que estén ahí. El más pedido, no los 2, pero uno de los que más me escriben que cuando vuelve, maldita sea, es Juan Jesús Vallejo. Muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Esteban, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Realmente las pinturas y cuadros que vamos a ver esta noche son un gran enigma, porque algunos tienen tal cúmulo de detalle que incluso se ve como si fuera un operario dentro de esa esfera moviéndose y tal, como si entendieran en la antigüedad que ese tipo de objetos debían de tener tripulantes. O sea, realmente es un enigma porque son muy difíciles de explicar ese tipo de representaciones y de pintura desde un punto de vista histórico-artístico. Y Juan Jesús, es que no solo eso, las imágenes muchas veces están acompañadas de leyendas y de historias que resultan también increíbles. Vamos a ver algunas, así que prepárense, porque vamos a ver algunas que se correlacionan con relatos de personas que dicen venía algo volando o venía algo flotando y adentro tenía personas. O sea, los relatos también son increíbles. Sí, efectivamente. Y hay crónicas medievales, incluso en medio de una batalla, donde aparece una serie de esferas o de discos en el cielo y la batalla incluso se interrumpe porque piensan que es que Dios no quiere que se peleen y cosas así. O sea, son cosas alucinantes. Y el ejemplo que he puesto muchas veces en este programa, ¿no? En la Edad Media, cuando hay una crónica medieval que te dice que dentro de una esfera de luz aparecía un ser grotesco como el que tienes tú ahora mismo al lado, pues interpretaba como un duende que venía desde el mundo de las hadas, ¿no? Ahora en cambio lo interpretamos el mismo fenómeno viéndolo como realmente un ovni y pensando que es una nave que viene de otro mundo.
Sí, y para ayudarnos también a entender este tema y ver algunas de estas piezas de arte, tenemos también a un invitado muy especial desde Argentina, Jorge Luis Zockdorf. Muy buenas noches, Jorge Luis. Espero haber dicho muy bien su apellido. Está muy bien, muchísimas gracias, buenas noches Esteban, hola Juanje, ¿cómo están? Qué placer estar con ustedes hablando de este tema tan loco y tan fascinante, porque hay una realidad en todo esto y es lo que decía recién Juanje. Yo creo que son indicios, hoy vamos a encontrar estas pequeñas migajas de pan que, como ocurre en diferentes lugares de la actualidad, hay gente que ve cosas y que lo cuenta o lo plasma. Yo creo que lo interesante y el secreto es analizar cuántas similitudes hay con lo que se sigue denunciando hoy. Jorge, yo quería preguntarle muy rápidamente, usted ha estudiado el fenómeno OVNI en toda América Latina, con testigos. Aquí ya no tenemos a los testigos, lo que tenemos son dibujos e ilustraciones que siguen siendo enigmáticas. Es como si el fenómeno viniera desde mucho tiempo atrás en el tiempo. La gente habla del famoso astronauta ancestral o de los antiguos astronautas. ¿Qué piensa usted de esto antes de que empecemos a ver estos casos increíbles? Yo pienso que en este caso tenemos testigos, que son los autores, los artistas que han plasmado estas obras, y lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que quisieron plasmar y qué es lo que vieron, que seguramente no son cosas diferentes a lo que los testigos de hoy dicen, ¿no? Si nosotros vemos, y lo vamos a ver en muchos de los objetos que vamos a analizar hoy, vamos a encontrar un montón de similitudes con casos actuales, con elementos que se ven, y también vamos a poder reinterpretar a la luz de la ciencia, a la luz de las investigaciones actuales, muchos fenómenos que en el pasado se encuadraban dentro del concepto de religión en general y de Dios en particular. Esto me parece que es muy interesante. Siempre los dioses de alguna manera están relacionados con el espacio exterior, están relacionados con lo extraterrestre. Es una pregunta que yo me hago desde hace mucho tiempo. ¿Por qué los dioses siempre están relacionados con el cielo, con ser conceptualmente extraterrestres, llegan a la Tierra y se van prometiendo un día volver? Sí, y vamos a ver ya mismo el primero de estos casos, que para mí, lo decía con Juan Jesús por fuera de cámaras, me parece sorprendente porque habla de algo que ocurrió a comienzos del siglo XIX en Japón. Un caso que fue retratado por antiguos ilustradores y que para algunas personas es una de esas pruebas de que fuimos visitados en el pasado. Obsérvenlo. Ume no Chiri hace alusión a 3 textos japoneses que relatan el descubrimiento de un objeto misterioso que fue avistado en las costas de la provincia de Itachi, Japón, en 1803. Cuenta la leyenda que un grupo de marineros se acercaron a un aparato que bajó del cielo, que tenía la forma de un bote hueco, del que bajó una mujer que, al no hablar japonés, regresó a su nave y se perdió en el mar. Para los historiadores japoneses se trata de una leyenda popular, aunque para los amantes de la ufología sería un caso ovni de la antigüedad. Las ilustraciones del suceso, que datan del siglo XIX, son extrañas e inquietantes. Grabados misteriosos que muestran el encuentro de pescadores con personajes desconocidos que viajan en artilugios estrambóticos. ¿Estuvieron en contacto los japoneses con seres desconocidos? ¿Se trata de una leyenda o de una inquietante realidad? El misterio está servido. Bueno, esto sí es sorprendente. A mí este caso me parece increíble, lo hablaba con Juan Jesús al comienzo y Jorge Luis, yo creo que también piensa igual que yo, porque aquí estamos frente a alguien que nos dice, hace casi 200 años, o ya 200 años, nos escribe muy bien, que un grupo de
pescadores encuentran una especie de barco, así lo llaman, barco hueco, que no tiene nada abierto, que es como una esfera, y adentro viene una mujer con una caja. O sea, esto es sorprendente. Juan Jesús. Sí, claro, para mí esto en absoluto es una leyenda. La leyenda es una cosa que se difumina en el tiempo. Aquí estamos hablando en concreto de que este suceso se produce en el año 1803 en una provincia concreta de Japón, que es la provincia de Itachi, ¿no? Entonces, aquí el tema es el siguiente. Para ser una fábula tiene demasiados detalles que hoy interpretaríamos sin lugar a dudas como la visita de un viajero de otro mundo, ¿no? Y aparte la relación que han demostrado los vídeos OVNI del Pentágono que hay entre esa nave y el mar. Son demasiados detalles como para que sea una simple leyenda. Y se parece muchísimo, Juan Jesús y Jorge Luis, se parece muchísimo cuando vemos las imágenes. Les voy a pedir el favor a los de la producción que si nos pueden colocar la imagen. Ahí la tenemos, si la devolvemos, ahí está. Si nos la dejan ahí un momentico congelada para que Jorge Luis también la analice un poquito. Es igual o es muy parecida a los videos del Pentágono, ¿no? La forma, todo como la describen, cerrada, con ventanas. Jorge Luis, ¿qué decir de este caso de Itachi? A mí hay algo que me llama mucho la atención de este caso. Obviamente la nave, que en realidad en la traducción en japonés es un barco hueco, o sea, podría haber sido un ovni también, algo que venga debajo de la tierra, como decía Juanje, pero a mí me interesa que la mayoría de las descripciones hablan de una mujer totalmente distinto al biotipo, al estereotipo de los japoneses de esa época. De hecho, si no me falla la memoria, incluso hablan de una mujer de cabellos rojos y muy diferente a lo que eran los japoneses, que no entendía nada de lo que decían y que llevaba con ella un elemento extraño entre las manos, que de hecho lo pueden ver en la gran mayoría de los dibujos que plasmaron este relato. Es una leyenda, y es una leyenda que no hace tantos años que empezó a entendérsela como que podía tratarse de alguna especie de viajera espacial. Hasta ese momento nadie sabía qué era y no se hizo una investigación hasta hace no tantos años, y creo que está en proceso de investigación todo lo que ocurre allá, porque hay algunos elementos similares que podrían hablar de otras historias similares en lugares cercanos en esta época, que era la época de Edo, si no me falla la memoria también. Bueno, nos vamos a comerciales, Juan Jesús. Antes de eso quisiera decir, me parece sorprendente lo que dice aquí Jorge Luis, porque nos habla de que traía una caja, sí, y que no hablaba el idioma y que nunca se supo que tenía en la caja, y además de eso me parece muy similar a muchos de los relatos de contactados de los 60, 70, porque se les presentan, bueno, ya vamos con eso, después de comerciales nos va a contar Juan Jesús qué piensa. Por ahora los dejamos con estos dos libros. Este nos lo envían de Urano, es de Rowan Coleman, un libro muy bonito que se llama Todos estamos hechos de estrellas. Qué lindo título, ¿no? A Urano, muchas gracias. Y este otro que se llama Yo, Simón, Homo Sapiens, de Becky Albertalli. Se los recomiendo, gracias mucho a Urano Ediciones. Lo consiguen en cualquier librería de América Latina. Se les quiere. Ya volvemos con la opinión de Juan Jesús aquí en Más Allá. Seguimos aquí en Más Allá. Vean, me están escribiendo un montón. Un saludo rápido a Alex Buen Día, Juan Pablo III, ese pontífice del misterio, Claudia Valencia, Mauricio Morales, Miguel Ferreira, Lili Fortaleza, Carechimba de las Estrellas, Gladys Velasco, Daniel Iván Manrique, Tulio Fernández, que está completamente demente, Gata de Páramo, Vidal Arturo, Paola Castillo. A todos los que están en YouTube en este momento, denos like ahí al video si lo están viendo y sigan comentando. Ahora voy a nombrar algunos de ellos. No se peleen, no se pongan bravos, ahí es que hay un montón de cosas a veces pasadas. Aún así los amo, bebesaurios. Y si quieren me pueden buscar a mí en YouTube también como Los Audios de Cruz Escribiente. Usted escribe ahí Los Audios de Cruz Escribiente, suscríbase ya y ahí hay narraciones mías de todos estos temas de misterio. Juan Jesús, quedamos en mora con la gente. ¿Qué piensa usted de este ser que sale con una caja, además? ¿Cuántas veces hemos hecho aquí programas sobre encuentros con humanoides
y muchos vienen con una esfera de luz en la mano que se puede interpretar con una caja, otros incluso directamente como con alguna especie de artefacto de caja. Entonces yo es que creo que lo que vieron fue el encuentro con un ser de otro mundo y lo toman como una mujer porque no pudieron ver además con claridad si tenía o no genitales o si había cierto abultamiento en la zona de la entrepierna. Claro. Es que me recordó eso a una vez en Los Villares, en Jaén, la provincia de Jaén en España, entrevisté a un señor, Dionisio Ávila, que tuvo un encuentro así. Y me dijo, no, eran dos mujeres y un hombre, porque llevaban el traje ajustado. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dice, porque a uno se le notaba paquete y a las otras dos no. O sea, entonces me dejó muy impactado. Entonces esto me ha recordado la misma historia. Dijeron que era una mujer porque no verían por ahí ningún tipo de bulto y dirían, pues una mujer, ya está. Bueno, señores, nos vamos ya mismo a otra obra de arte porque tenemos muchas en todo este programa y pues hay que ir evacuando este tema para ustedes. Observen esto que tiene que ver con la mismísima crucifixión de Jesucristo. Existe infinidad de representaciones de la crucifixión, imágenes que nos recuerdan los últimos minutos de vida de Jesús de Nazaret. Sin embargo, ninguna es tan enigmática como esta. El fresco que se encuentra en el monasterio de Visoki Dekani de Kosovo tiene a ambos lados del Cristo dos figuras humanas volando en unos objetos particulares. Parecen máquinas voladoras que surcan el cielo. Para los expertos, no es más que otra forma de mostrar el ciclo de la vida, el día y la noche, de una manera humanizada. El misterio está servido. Sí son, Juan Jesús y Jorge Luis, unos de los más famosos de la historia, porque además estamos viendo en el cielo estos objetos con gente adentro y además hay como una interacción, uno mira al otro. Bueno, Jorge Luis, ¿qué podemos decir de esta imagen tan famosa y tan interesante de Kosovo? Maravillosa, es una imagen que es difícil de entender, ¿no? Porque por un lado uno la ve y dice, no hay dudas que están volando en objetos. Por otro lado, cuando uno escucha a los expertos que dicen, bueno, uno es el sol, la otra es la luna, y hay una humanización, también tiene lógica. Me pasa lo mismo cuando me enfrento a lo que tú decías hace rato, que es el astronauta de Palenque, esta imagen de Pacal, que los arqueólogos explican cada uno de los elementos y los símbolos que hay alrededor, y yo los entiendo y los he estudiado todos, y sin embargo tengo el astronauta de Palenque enfrente mío y yo veo un astronauta. Aquí me pasa lo mismo, puedo entender que sea el sol y la luna, pero yo veo esas imágenes y veo dos personas que están piloteando alguna especie de nave individual. O sea, no, me cuesta mucho en mi cabeza y en lo que nosotros conocemos corrernos de que son naves, por más que haya una explicación. Sí, Juan Jesús, y es que esto es de la Edad Media y en ese tiempo no había nada, ni un globo, nada, absolutamente no había. Eso es lo que creemos, ¿no? Que no habían máquinas voladoras, aunque hay gente que decía que sí, habían artilugios y artefactos, pero en este caso es increíble porque se ven las personas en posición de pilotar, o sea, no están de pie, están sentados. Pues fija, es increíble. Me encantó la opinión que dio José Luis. A mí me pueden contar que es el sol y la luna, pero yo veo dos tíos en dos naves espaciales, o sea, está más claro que el agua. No, incluso la posición de las manos. Cómo tienen la posición de las manos como si fueran a manipular algo. Entonces, otra de las cosas que le echo en cara a los expertos en arte medieval, ¿vale? ¿Por qué no me ponen más imágenes como esta del sol y de la luna personificadas con seres humanos? No, a eso parece un tipo que va a un artefacto que está volando y le puede dar todas las vueltas que ver y es lo más obvio. Además tiene una, me lo congelan por favor, hay un segundo, los de que está en producción, si la podemos mostrar, tiene como un cono al frente, ¿no? Es aerodinámico. Sí. O sea, no es una aerodinámica. Sí, eso, es aerodinámico, ¿cierto, Jorge? Totalmente, es aerodinámico, tiene una protección. De hecho, hasta yo diría que parece estar entrando en la atmósfera. Fíjense que la parte de adelante está incandescente, los rayos van hacia atrás. Y las manos como si estuviera manipulando palancas o algo y tal. ¿En qué posición está? O sea,
muy curioso, ¿no? Y fue casualidad, Extraño. fue una casualidad gigante. Sí. Y a mí me parece increíble. Vamos ya a otro video, porque tenemos muchas obras de arte esta noche. Vamos con nuestra tercera historia y esta tiene que ver con la mismísima Virgen María. Observen este retrato o esta pintura de la Madonna. Si existe una obra misteriosa es la Madonna de San Giovannino. El trabajo del renacentista italiano Giovannino Bellini representa, a simple golpe de vista, a María mirando hacia abajo a dos niños. Sin embargo, en la pintura también puede apreciarse a la derecha de la cabeza de María un objeto volador en el fondo. La imagen levantó muchas suspicacias, pues puede verse un hombre, también detrás de la Virgen, que parece estar observando el extraño fenómeno en el firmamento. Muchos interrogantes han quedado abiertos desde que se decidió investigar a fondo el cuadro, pero ninguna respuesta con certeza ha podido resolver el misterio. Este caso me recuerda hace algunos años que con Juan Jesús caminábamos por el centro de Bogotá con Javier Sierra, gran investigador español, y fuimos al Museo del Oro y en algún momento él recordó que había esta pintura donde se veía esta figura que acabamos de ver y que a día de hoy ningún historiador ha podido dar ninguna explicación. Además, hay un personaje que está como mirando este objeto y además el objeto no tiene forma. Este sí es el gran misterio de las pinturas que se relacionan con la ufología, porque aquí ningún experto nos ha dicho es un ángel, es una figura alegórica, no se repite en casi ninguna pintura de su tiempo. Esto sí es sorprendente, Juan Jesús. No se repite ninguna pintura de su tiempo y aparte es que tú ves la escena principal, que es la Virgen María con estos dos niños, y en un detalle arriba a la derecha, como se está viendo ahora mismo en pantalla, está ese objeto que irradia luz y que tiene forma de disco, y abajo un señor, supuestamente un pastor, aunque yo no veo por ahí muchas cabras ni muchas ovejas, que lo está mirando tranquilamente como diciendo, ¿qué vaina hace esto en el cielo? O sea, no tiene nada que ver con ningún tipo de alegoría dentro del cristianismo ni de absolutamente nada. O sea, para mí eso es un objeto volante no identificado y posiblemente el autor de esta obra, en 1350, por cierto desconocemos quién es el autor, seguramente vio algo así en su vida y lo dejó como un guiño, como una curiosidad en el cuadro y listo. Esa es mi opinión, es una hipótesis por supuesto. Jorge Luis, es que es muy interesante esto porque lo que vemos acá es una figura que además esta sí se parece definitivamente a los ovnis del Pentágono. Pero bueno, ¿qué piensa Jorge Luis de esta figura? A mí de este cuadro hay varias cosas que me llaman la atención. La primera es algo que recién mencionó Juanje y que para mí no es menor. Hay 3 o 4 opciones de quién podría haber sido el autor, pero no sabemos quién hizo esta obra. Está calculado el año en que se hizo, me voy a fijar porque me falla la memoria. Es una obra del 1450 al 1460 aproximadamente, pero no sabemos quién la hizo, o sea, no sabemos qué es lo que quiso decir con ese elemento. Pero para mí hay 2 cosas que son fundamentales. Una es que no es un elemento hecho al azar. Cuando vas a la ampliación especialmente, ves que se tomó mucho tiempo en hacer mucho detalle de este objeto. No está hecho al azar de ninguna manera. Y segundo, hay algo que a mí me llama la atención con la figura de Jesús. Lo mismo ocurre con Juan el Bautista, que es el otro niño, y es que en todos los relatos bíblicos hay muchos fenómenos celestes ocurriendo alrededor de su nacimiento y de su vida, incluso de su muerte. Siempre hay objetos en el cielo que hablan de la estrella de Belén, pero cuando hablamos de la estrella de Belén estamos hablando de un objeto que surca el cielo y se frena en el pesebre en donde habría nacido. O sea, estos elementos están rodeando el relato bíblico. Digo, no sabemos quién es el autor, pero claramente para mí quiso transmitir algo en relación a esto, ¿no? A estos objetos que habrían estado siguiendo, por lo menos, quién sabe por qué motivo, la vida de Jesús.
Y ahí es cuando se mezclan muchas cosas. Ahí recuerdo a otro de los que hemos entrevistado, que también conoce mucho Juan Jesús Vallejo, que es el señor JJ Benítez, ¿no? Que nos habla de estos fenómenos celestes y también nos habla de la conexión entre Cristo y ellos. Pero bueno, señores, nos vamos a comerciales, no se pierdan porque vienen los más increíbles y Juan Jesús también tendrá mucho que decir. Esta es, de alguna manera, la obra que nos propone para hoy Panamericana Editores. Se llama La máquina del tiempo, un clásico de H.G. Wells. Gracias a Camila Meló, la queremos mucho, lo consiguen en toda Latinoamérica y lo tradujo nada más que Enrique Santos Molano. Nos vemos en un rato. Tuiteen con el numeral ovnis ancestrales, alienígenas ancestrales, y los queremos aquí mucho en Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que quiero saludar rápidamente a los que están a esta hora en YouTube. Werber von Leider, Ticaro, Rob Lar, que está en Nueva York, Carlos Suárez, que está en Pereira, la perla de Lutún. También está Sander, que dice que está en Alfa Centauri, bien por él. Y también está Chuy Delgadillo, que nos escribe desde México, mucha gente. Alessandra Rainieri desde Córdoba, Argentina. Andri Cere de México, Esperanza Salazar desde San Bernardino, California. A todos ustedes los queremos, a los de Honduras, desde Albuquerque también está por aquí Jarías. Bueno, cantidad de personas desde Nicaragua. Todos ustedes los queremos muchísimo. A todos los de Centroamérica, a los de David, Panamá, muy linda ciudad, nos mandan fotos. A todos ustedes solamente les puedo decir una cosa. Aquí en Más Allá trabajamos para que ustedes, vuelvo a decirlo, se conecten con nosotros como nosotros nos tratamos de conectar con ustedes con todo el corazón. Y ahora vean este nuevo caso que les hemos traído, que además implica algo sorprendente. Ovnis, objetos que están en el cielo, que aparecen en medio de una especie de ataque. Para muchos, este es el caso de invasión ovni, digamos así, más famoso de la historia. Obsérvelo, por favor. El 14 de abril de 1561 se desarrolló un extraño fenómeno sobre Nuremberg, Alemania. Varios residentes afirmaron haber visto cientos de globos, cilindros, varillas y otras formas voladoras al amanecer. Estos objetos volaron sobre la faz del sol, dando la impresión de una batalla celestial que se desarrollaba contra el cielo matutino. Había esferas rojas como la sangre y otras esferas en gran número, unas 3 en una línea y 4 en un cuadrado. También algunas solas, y todos ellos comenzaron a pelearse entre sí. Asimismo, los escritos afirman la aparición de un objeto triangular de color negro que desapareció luego de que sonara un estruendo afuera de la muralla de la ciudad. ¿Qué sucedió ese lejano día de 1561 en Alemania? Tal vez solo nos quede especular. Es un caso increíble, tan increíble que cuando lo presenté estaba demasiado exaltado. Y sigo exaltado, maldita sea. ¿Qué piensa Juan Jesús Vallejo? Es que es increíble este. 14 de abril 1561, la ciudad alemana de Nuremberg. Me parece increíble, en el sentido de que lo que ves es las crónicas de la época de lo que sucede, y es que cerca al Sol se empiezan a ver toda una serie de esferas, se ven también como unos cilindros, aparece un objeto triangular que desaparece después de un gran estruendo, y es como si una flota entera de ovnis hubiera atravesado el cielo de la ciudad. Y eso es lo que desconcierta tanto, pienso, a los habitantes. Hay que meterse en la mentalidad del siglo XVI, que dijeron, esto es una batalla entre no sabemos qué, naves celestiales o lo que sea. Es la forma de interpretar algo que supera en todos los sentidos lo que puede llegar a ser tu entendimiento.
No puedes comprender qué se está viendo en el cielo. Es que si nos ponemos en los zapatos de ellos, en la Edad Media, imagínense ver que en el cielo aparecen triángulos negros, círculos, esferas y que son cantidades y que luchan unos con otros. Hasta el mismo psicoanalista Carl Gustav Jung investigó el caso. No solo lo dibujaron, sino que también lo narraron muchos historiadores de la época. No tenemos una sola fuente, tenemos varias. No sé qué piensa Jorge Luis Zuckdorf. Las fuentes en este caso son abrumadoras, o sea, hay muchísimas fuentes que relatan qué es lo que ocurrió, y de hecho lo interesante es que no es la primera ni la única vez que ocurrió algo semejante. A mí lo que me llama la atención es ver cómo en esta descripción están prácticamente todas o la gran mayoría de las descripciones de objetos que hay en la actualidad, ¿no? Hay esferas, hay cigarros, hay naves triangulares, hay colores. Hay un video que lamentablemente no se me ocurrió comentárselos antes. Yo tengo un video que se grabó en México en el año 2006 que podría ser una posible explicación de esto, que son dos objetos que empiezan a expulsar esferas y empiezan a circular alrededor del objeto. Lo propongo, lo puedo subir al Twitter una vez que termine el programa para que lo vean, que podría tener mucha explicación y mucho sentido en base a esta imagen antigua, que un poco para mí lo que me interesa mucho es esto, es tratar de contrastar lo antiguo con lo actual. ¿Por qué? Porque uno de los temas que tenemos hoy para estudiar el fenómeno OVNI es tratar de descartar tecnologías secretas. Y cuando vemos que hay algo que tiene 500, 600 años, que se observa de la misma manera en el cielo, absolutamente estamos descartando que se trate de una tecnología humana, ¿no? Sí, obvio. Y eso es increíble, Juan Jesús. Es increíble porque se parece muchísimo a lo que dicen los testigos de hoy, y eso es hace 500 años. Sí. Observemos este que también es muy interesante, y ustedes coméntenlo con el numeral de esta noche aquí en Más Allá. Estos dibujos pertenecen a los Anales Lauricenses, un manuscrito francés del siglo XII en el que se detalla el sitio al castillo de Sigisburg en el año 776 por parte de los sajones. De acuerdo con estos textos, cuando los invasores ya habían rodeado la fortaleza, en medio de la lucha, un grupo de discos aparecieron sosteniéndose en el aire sobre la iglesia. Los sajones tomaron el evento como una suerte de protección celestial y decidieron retirarse. ¿Cuál es el misterio detrás de los Anales Lauricenses? Bueno, aquí nos vamos al siglo XII. Hay muchas leyendas, historias de que en medio de batallas salen luces extrañas sobre el cielo, no es la primera, pero la pintura es interesante porque señalan el cielo y señalan objetos que sobrevuelan sobre la batalla, y la historia cuenta que fueron tan impresionantes que dejaron de pelear. Juan Jesús. A mí el gran misterio que me plantea esta historia, que sucede en el siglo VIII, es ese. Si esos discos en el cielo están ahí de forma casual, o al estar los discos en el cielo y provocar que se pare la batalla, esas cosas que van en esos discos están modificando la historia, el paso del tiempo, como si fueran crononautas que desde el futuro pueden regresar y modificar lo que va a suceder. Esto es lo que más me impacta, porque que se vean ovnis en lo alto del cielo de Nuremberg o lo que sea, pues posiblemente no modificó la historia, pero que detengan una batalla y un conflicto bélico en el que podría haber muchos muertos y cambiar una situación geopolítica, sí cambia la historia del mundo. Sí, y este caso es especial por eso. No sé qué piensa Jorge Luis Zuckdorf. Yo pienso que es más importante en este caso el relato, como decía Juanje, que la imagen. Yo veo la imagen y podría estar interpretando que eran el sol y la luna, pero cuando el relato me cuentan que para este rey no fue el sol y la luna porque realmente frenaron la batalla al ver estos discos en el cielo, es donde más me llama la atención. De hecho, yo no sé si el objeto que está detrás del rey también es uno. Hay muchos objetos de un cielo extraño, que podría tratarse de un cielo nada más si no fuese por este relato, ¿no? En donde
intervienen. Son pocas las veces que intervienen, no en la parte religiosa. Si nosotros vemos en la Biblia, tenemos cientos de historias donde objetos volantes intervienen en momentos que cambian la historia, hacen un abreaguas, un parteaguas en la historia, y hay objetos en el cielo haciéndolo. Hablaba hace un rato de la estrella de Belén, podemos estar hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, podemos estar hablando de la guía de Moisés, podemos estar hablando de tantos elementos en donde un objeto en el cielo cambia la historia, y de hecho tal vez algo quedó en nuestra memoria. Recuerden lo que pasa cada vez que se acerca el cometa Halley, y cómo tenemos historias de que cada vez que pasa el cometa Halley algo cambia en nuestra historia también, ¿no? Sí, y ahí hay una cosa que yo quería preguntarle a Juan Jesús, de acuerdo a lo que dice Jorge Luis. Aquí tenemos esos objetos que aparecen de un momento a otro, son astronómicos, porque están ahí en el cielo, pero dicen las historias que solo estuvieron durante la batalla, y esto es lo extraño, porque un cometa dura semanas, y porque si fuese una estrella fugaz no se quedaría suspendida en el cielo. Ahí hay muchas preguntas. No, y un cometa además no se ve durante el día, o sea, se ve por la noche, cuando es muy claro. Entonces, no, lo que decíamos antes, o sea, en el siglo VIII no había aviones ni naves con las que poder confundirte, y los fenómenos astronómicos son, digamos, muy sencillos de detectar, porque es un bólido que entra, es un meteorito de unos segundos, pero no dura el tiempo como para que vean discos encima de una batalla, y esto provoque tal pavor en las personas que están allí que decidan incluso retirarse pensando que es una señal divina. Todo esto no es normal. Ninguno de los casos que estamos planteando, como el de Japón o esto no es una leyenda. Bueno, nos vamos a comerciales. Yo solo les quiero decir que Juan Jesús, después de esto, les va a contar de su canal de YouTube al final, y también Jorge Luis, porque ahora todos somos youtubers, entonces así nos trata el mundo. Bien, les recomendamos este libro de Andy Weir. Él es un escritor muy famoso de ciencia ficción. Este es el último, nos lo envía John de Penguin Random House, John el Cumplidor. Se llama Proyecto Hail Mary. Si quieren lo pueden conseguir en cualquier librería de Colombia, México, Argentina. Todos ustedes quédense ahí, porque ya venimos con uno de los casos más impresionantes de ovnis ancestrales aquí en Más Allá. Continuamos esta noche. Estaba leyendo acá, siempre me quito las gafas, están diciendo que tengo chaqueta de astronauta Michelin, no sé por qué lo dicen, de hombre Michelin. Gracias, bebesaurios. Resulta que nos están escribiendo mucho desde Antigua Guatemala, el señor Monroy y todos ellos, pero es el momento de Joana Arenas. Sigan escribiendo con el numeral de esta noche, que es Alienígenas Más Allá. Alienígenas Más Allá. Y bueno, muy buenas noches, Joana. Hola Esteban, buenas noches. Otra de las pinturas que queremos analizar el día de hoy es precisamente esta, El Milagro de la Nieve, del pintor Masolino. Resulta que lo que quería plasmar este personaje era una nevada bastante particular que ocurrió en Roma en el siglo IV, en medio de un verano bastante fuerte. Pues allí ustedes pueden ver en la parte de arriba lo que representaría a Jesús y a la Virgen en medio de una nube y mirando hacia la tierra, mientras que en la tierra están todos los habitantes de Roma observando hacia el cielo y esas nubes tan curiosas que, según algunos, representan platillos volantes no identificados. Y aquí entra toda la polémica con esta pintura. Precisamente quienes creen en el tema ufológico consideran que lo que quería plasmar este pintor era los cambios climáticos que se generaban cuando había un avistamiento ovni en medio de cualquier lugar. Esteban, lo invito a que ustedes junto a nuestros invitados pues analicen más a profundidad esta pintura, si realmente se trata de platillos volantes no identificados o simplemente fue una creación de un artista que quería plasmar ese espectáculo de la naturaleza, esa nieve que caía sobre Roma y pues que dejó allí en esta pintura. Nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Bueno, esta pintura sí puede ser confusa, muchos dicen que tiene esta explicación,
Tal vez también vemos desde nuestros ojos esos platillos, pero sin embargo sigue siendo curiosa, ¿verdad, Juan Jesús? Es un poco extraña y representa un episodio en el que cae una nevada en medio del verano y aparece el Papa Liberio ahí haciendo encima de la nieve los planos de lo que iba a ser una iglesia y demás. Sí es la que para mí da más pie a pensar a lo mejor en una pareidolia, ¿vale? Que el tipo este no era tan gran pintor o tan buen pintor y hizo esas nubes así que parecían hogazas de pan y entonces pues claro, es que parecen ovnis y además las pone como en formación, ¿no? Aquí puede haber un tema más un poco quizás de pareidolia que de un hecho tan claro como los anteriores que hemos puesto, desde mi punto de vista. Sí, aquí hay una cosa además que se habla de un milagro y eso también pasa a veces en el fenómeno ovni, que hay cambios climáticos, ¿no? Entonces eso también nos conecta un poco con el fenómeno porque aparecen estas nubes en la pintura y se relacionan con que cae nieve en pleno verano, que ha sucedido. Sin embargo, estos cambios atmosféricos a veces también los narran testigos actuales del fenómeno ovni, como sentir calor en el invierno o como que se congelan las plantas cuando hay una manifestación o una de estos avistamientos. ¿Qué piensa Jorge Luis Uchtdorf? Qué bueno no ser el Grinch de esta historia porque mi pensamiento iba muy parecido al de Juanje. Yo lo veía y decía, wow, qué gran invasión, y me puse a verlo en detalle y suena mucho a lo que se llaman nubes lenticulares, que es interesante recordar que la nube lenticular es un tipo de nube que tiene forma de platillo volador y usualmente es una de las confusiones más usuales y más grandes con platillos voladores. Hay fotos de nubes que realmente son impresionantes, pero solo son nubes con unas características de temperatura y de vientos muy específicas que les dan estas formas tan extrañas. Yo creo que son nubes que el autor quiso poner a Jesús sobre una nube y puso muchas nubes detrás acompañándolos sin saber que iban a terminar siendo una imagen de una invasión extraterrestre. Sí, es que eso parece, ¿no? Como un montón de ovnis, pero a diferencia de Nuremberg, que también se habla y tiene una narración, esta narración sí es plenamente religiosa, ¿no? En la anterior había una interpretación religiosa, pero la gente decía, vemos cosas en el cielo, no sabemos qué son. Incluso se decía de la batalla entre demonios y ángeles sobre el cielo de esta ciudad. Aquí sí se dice, no, pues entonces cayó una nevada, el Papa hizo un plano y alguien dibujó las nubes de esta forma y hoy decimos, hay más de uno que dice, es la invasión. No. La invasión de los grises, de los que sean, aquí tenemos a nuestro amigo UFO, pero es diferente. Pero ya para ir cerrando, yo sí creo que hay una cosa interesante. Si hoy vemos ovnis, seguramente los vieron hace 10 años, hace 400 años, hace 10.000 años, porque son fenómenos que están allí y que creemos están en la historia de la humanidad. Y cuadros como el de la Madonna y otros más son realmente inquietantes. Juan Jesús, ¿estamos frente a posibles pruebas de ovnis en el pasado, ovnis ancestrales? Creo que es lo que tú has dicho, o sea, el fenómeno ovni no es nuevo, no arranca en 1947 porque un señor que se llama Kenneth Arnold dice, he visto unos platillos volantes de encima del monte Rainier en Washington. Creo que es un fenómeno que lleva con nosotros miles de años y eso lo hace mucho más enigmático, mucho más misterioso. Porque hay elementos como por ejemplo esta batalla del siglo VIII que aparece en estos discos y la batalla se para, que podemos llegar a pensar que estos avistamientos están diseñados para modificar nuestra historia. Y ese para mí es el gran misterio y el gran enigma. Si son simplemente unas naves que vienen aquí a darse un paseo sin más, o tienen una intención que todavía desconocemos, un plan oculto que todavía no se nos ha mostrado. Juan Jesús, precisamente los que están viéndonos por YouTube y los de Twitter nos hacen varias preguntas con el numeral alienígenas más allá y los que están en el chat de YouTube para ustedes dos sobre eso. Dicen, si están en el pasado, ¿pueden ser humanos del futuro? Si el antiguo astronauta y esa hipótesis son realmente crononautas, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? Jorge Luis.
Es mi teoría preferida. O sea, cuando hablamos de estos ovnis y descartamos primero confusiones, después descartamos tecnología secreta, descartamos fenómenos y nos queda el fenómeno en sí, nos queda preguntarnos de dónde vienen. Pueden ser extraterrestres, pueden ser intraterrestres, pueden ser seres de otras dimensiones o pueden ser viajeros del tiempo. En teoría la máquina del tiempo se puede diseñar por lo que sabemos por la física moderna, pero también sabemos que nadie la inventó, creemos. ¿Y cómo sabemos que nadie la inventó? ¿Y ustedes vieron algún turista del pasado visitándonos? Del futuro, perdón, visitando el pasado. Hasta el día de hoy no lo hemos visto. Pero quién sabe si en realidad estos turistas nos miran desde el cielo para no intervenir en la historia o para intervenir a cuentagotas, entendiendo que habrán visto Volver al Futuro y si cambian el pasado van a cambiar su presente. Es una teoría que a mí me fascina y me encantaría que sea cierta. A mí me encantaría que estos objetos sean visitantes del futuro. De hecho, en muchos documentales he hablado con biólogos evolucionistas para tratar de entender si estos seres grises, que son los que usualmente más se ven, no podrían ser humanos evolucionados. Si estuvimos analizando el color de la piel, el largo de los dedos, el tamaño de la cabeza, y ellos me decían que sí, que podrían pasar millones de años para un cambio tan grande del ser humano, pero en ese punto nosotros sabemos que somos grandes maestros de la manipulación genética, así que por ahí en pocas generaciones podríamos cambiar nuestro aspecto a ser ellos, ¿no? Con un cambio de sol y que la piel por eso sea gris, seguir usando elementos táctiles y que los dedos se vuelvan más largos para ser más eficientes, cuerpos mucho más flacos porque no hay actividad física, cabezas más grandes porque realmente la masa muscular se utiliza cada vez más, ojos grandes por lo mismo de la piel. Si no hay sol seguramente es un mundo más oscuro y necesitamos captar menos luz. Hay una enorme cantidad de elementos que podrían llegar a pensar que esos seres podríamos ser nosotros del futuro. Bueno, Juan Jesús y Jorge Luis, una teoría inquietante, pero se acabó el programa. Juan Jesús, usted que ya es un youtuber de misterio, puede decirle aquí a los televidentes cómo buscan su canal y qué piensa al final de este tema. Muchísimas gracias. Pues me pueden seguir en redes, en Twitter, @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo, en Instagram y en Facebook como Juan Jesús Vallejo, y recomendadísimo mi canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tienen muchas historias como estas, con imágenes también de mis viajes por medio mundo. Y lo que opino de esta historia es que los ovnis no son nada nuevo, llevan entre nosotros miles de años. Antes no había fotografía, no existían las filmaciones, existían señores que pintaban y que dibujaban esta realidad inquietante que nos acompaña desde que el hombre empezó a caminar por la faz de la Tierra. Juan Jesús, se le quiere mucho. Muchas gracias. José Luis Uchtdorf, otro de nuestros youtubers latinos del misterio que la rompen. ¿Dónde lo consiguen a usted y cómo pueden suscribirse a su canal? Y también tiene un podcast. Bueno, me encuentran en Instagram como @JorgeLuisS_oficial, en Twitter como @JorgeLuisS_77, en YouTube ponen mi nombre tal cual está puesto abajo, Jorge Luis Uchtdorf, y ahí aparece mi canal, que estoy subiendo muchas entrevistas que tengo guardadas desde hace muchos años, poniéndolas completas para poder escuchar a los personajes, y ahí tengo mi podcast también que se llama La Huella OVNI, que lo pueden seguir en YouTube o también lo pueden seguir y darme seguir en Spotify y en todos los reproductores de podcast, está absolutamente en todos. Y para mí, como siempre, es un honor y me parece maravilloso participar de este espacio que me parece fantástico. Bueno, a ustedes muchas gracias, se les quiere muchísimo. A ustedes solamente les debo decir una cosa, que este programa es de ustedes, que este tema ustedes lo propusieron, me lo escribieron a mi Twitter que es @cruzescribiente y a mi Instagram que es cruzescribiente. Se les quiere donde estén, bebesaurios, y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.